La esperanza es Jesús. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Les saludo a su hermano Hernán Vega. Para mí es un honor, una honra poder compartir y reflexionar en la palabra del Señor a través de este medio. En esta tarde vamos a hablar de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que para nosotros es sumamente importante y valiosa en nuestras vidas. Para ello nos vamos a centrar en lo que dice allí en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 8, y dice así la palabra del Señor, refiriéndose a Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. En estas fechas que han revolucionado, ¿cierto?, a nuestra sociedad, al mundo entero, donde todo el mundo está dispuesto a celebrar el nacimiento de Jesús, pero no están dispuestos a obedecer su evangelio. Y esos son los grandes contrastes, contradicciones que tenemos hoy en día. Todo el mundo celebra la Navidad de Jesús, todo el mundo recuerda el nacimiento de Jesús, pero muy pocos son los que obedecen realmente al evangelio de Jesús. Y muy pocos saben lo que significa realmente la venida de Jesús a nuestras vidas. Para nosotros es lo más importante. Se dice que había un cierto padre que estaba en la sala leyendo el periódico cuando su hijo de apenas 5 años se acercó ante él y le pidió un juguete. El papá, en lugar de pasarle un juguete, tomó un mapamundi que estaba roto, rasgado, ¿cierto? Y le dijo al niño que armara ese mapa poniendo cada parte en su lugar correcto. Momentos después, el niño tomó el mapa, lo examinó y comenzó la difícil tarea de armar nuevamente ese mapamundi. A los pocos minutos volvió con el mapa completamente armado. El papá, admirado, sorprendido, tomó el mapa y vio que cada parte estaba en su debido lugar. Y el niño le dijo a su padre: fue fácil, papá, porque atrás del mapa había la figura de un hombre, y al reconstituir al hombre, arreglé al mundo. Estimados hermanos, estimados amigos, si nosotros tuviéramos a Jesús como modelo, así como en este mapa mundi atrás había la figura de un hombre, y ese niño logró reconstruir ese mapa mundi porque siguió el modelo de aquel hombre, si nosotros realmente tuviéramos, el mundo entero tuviera a Jesús en sus corazones, realmente los problemas humanos que existen hoy en día serían resueltos. Y el mundo, obviamente, sería mejor para vivir. La pregunta es: ¿quién es Jesús? Dependiendo, ¿cierto?, de algunas religiones, Jesús para algunos fue un gran profeta, para otros fue un gran hombre, para otros fue un gran maestro. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que Cristo es igual a Dios el Padre. De hecho, Pablo allí en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y para nosotros, Jesús es el centro de la historia humana. De hecho, siempre en la historia hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Él es la figura central para nosotros, ¿cierto?, la Sagrada Escritura, la Biblia. Él es el personaje principal. Para nosotros también Él es el creador, porque Pablo en Colosenses, en el capítulo 1, también versículo 16 y 17, dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Entonces podemos ver de que Jesús también es Dios. Él es Dios y se volvió hombre para salvarnos. Así lo leíamos, ¿cierto?, al principio en Filipenses, cuando dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, se despojó de su naturaleza divina, tomó forma de hombre, ¿cierto?, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿cierto?,
Y estando en la condición de hombre, es decir, se hizo hombre de carne y hueso, sin embargo allí se humilló, ¿cierto?, haciéndose obediente para finalmente morir en la cruz por amor a nosotros, para darnos salvación. Entonces, tomando o leyendo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que aquel cordero que era sacrificado en los holocaustos en realidad representa a Jesucristo. Y Jesucristo es el Cordero de Dios. Entonces, al leer el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el pueblo de Dios sacrificaba este cordero y que representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo hacían como algo cotidiano, pero para nosotros que ya hemos conocido más en profundidad sabemos que era una figura de Cristo. Se dice que había un hombre llamado Eliú, y de hecho las escrituras hablan, ¿cierto? Dice que ellos, estos hombres, ¿cierto? En aquel entonces, tomaban un corderito, lo cargaban en sus brazos, y el cordero tenía que tener ciertas características, ciertas cualidades, que tenía que ser blanco, tenía que ser puro, no tenía que tener manchas, no tenía que tener deformaciones, tenía que ser un cordero perfecto. Y estos hombres tomaban, ¿cierto?, este cordero, lo llevaban al tabernáculo para allí matarle, ¿cierto?, cortarle el cuello a este inocente animal. ¿Y por qué se hacía eso? Era porque las personas cuando cometían pecados, ¿cierto?, o un pecado grave, entonces la conciencia no les permitía estar tranquilos, y para librarse de aquella culpa, de ese pecado, entonces tomaban este animal que tenía que ser perfecto, ¿cierto?, y lo llevaban al santuario, al tabernáculo, para allí sacrificarlo. Y en la entrada al patio del tabernáculo está el altar de sacrificio, y allí, ¿cierto?, el hombre se arrodillaba al lado del cordero, colocaba su mano sobre su cabeza y comenzaba a confesar sus pecados. Más rápidamente, ¿cierto?, levantaba la cabeza de la oveja, tomaba un cuchillo afilado, ¿cierto?, y cortaba aquel cuello, y obviamente, ¿cierto?, comenzaba a correr sangre por el suelo, hasta que el cordero caía muerto. Entonces, luego, ¿cierto?, este cordero era tomado, ¿cierto?, y colocado sobre el altar para quemarlo totalmente. Entonces, en ese momento, aquel hombre, ¿cierto?, que llevaba ese cordero al sacrificio, quedaba libre de la condenación del pecado. Así se hacía en la antigüedad hasta que Dios, el Señor, se aburrió de aquellas cosas y envía a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Y Jesús muere por nosotros en lugar de un cordero, ¿cierto? Jesús muere allí en la cruz y lo hizo por todos nosotros, por mí, por usted, por sus vecinos, por sus padres, por sus familiares, etc., por todo el mundo. Y solamente podemos entender lo que Jesús hizo por nosotros cuando lo contemplamos, ¿cierto?, en la cruz muriendo en nuestro lugar. Nosotros debíamos haber pagado por nuestras culpas, por nuestros pecados. Cada gota de su sangre que fue derramada, allí su vida estaba entregando por amor a nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, porque Jesús no murió con pecado, ¿cierto? Él era perfecto en su vida, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, él tomó el lugar del corderito para que nosotros, ¿cierto?, nuestros pecados fueran perdonados. Él nos amó tanto que nos compró con su preciosa sangre. El apóstol Pedro, ¿cierto?, y en 1 Pedro 1, del 18 al 19, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué podemos hacer entonces? O mejor dicho, ¿qué puede hacer Jesús por ti? A lo mejor tú todavía no has entregado tu vida a Jesucristo. Pero lo que Él quiere hacer hoy en día, y todavía es tiempo, lo que quiere hacer es darte el perdón. Y lo hace solamente por gracia, por amor. Lo hace sin esperar nada a cambio.
Él quiere darte una vida eterna, una vida inmortal, pero sin embargo lo que tú tienes que hacer es aceptar este regalo, este don, esta dádiva. Y eso involucra algunos pasos. Primero, debes aceptar, ¿cierto?, su inmenso y eterno amor. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, así lo dice el Señor. Por tanto te prolongué mi misericordia. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, primero, debemos aceptar su amor. Segundo, debemos reconocer que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Por cuanto todos pecados, dice en Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 24, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es el segundo paso. Tercero, debemos creer que Jesús me ama y que puede salvarme. De hecho, hay un versículo muy especial para nosotros en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué precioso entonces es este regalo que Dios nos ha dado. Cuarto, debo confesar, así como aquel hombre puso sus manos, ¿cierto?, sobre la cabeza para confesando sus pecados, también nosotros, ¿cierto?, al momento en que recibimos a Jesús, tenemos que confesar nuestros pecados y creer que Él nos perdona. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Eso es lo que el Señor hace. Y quinto, debemos creer que Él nos da la vida eterna. Y este es el testimonio, dice ahí en Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, es muy importante que tú entregues tu vida a Jesús. No importa la maldad, no importa el pecado que tú hayas cometido, lo importante es que tú lo hagas y des este paso de fe. Se dice que en una campaña de evangelista de un hombre, de un pastor llamado Mark Finley, allí en Rusia, allí conoció a un joven llamado Dimitri, el cual, cierto, este hombre tenía una larga lista de delitos. Él era un torturador, era un violador, era un asesino violento, sin piedad, muy peligroso para la sociedad. Había matado más personas de lo que era capaz de acordarse, a ese nivel. Sin embargo, cuando escuchó hablar de Jesús y vino el arrepentimiento a su vida, podemos ver de que el perdón de Jesús consiguió alcanzarlo. Y este hombre, a pesar de ser un gran asesino, él creyó en el poder de Jesús, que perdona completamente, inclusive al peor de los criminales. Y luego, cierto, una vez que este hombre recibió a Jesús en su corazón, una paz irradió en su fisonomía, en su cara. Ya no era el mismo hombre de antes. Una alegría invadió su ser después de tanto tiempo, cierto, teniendo su alma en angustia. Cuando recibió a Jesús, su vida cambió. Sus ojos brillaban con el perdón de Jesús. Ahora él comenzó a recorrer un nuevo camino y a ser una nueva criatura, porque así nos hace el Señor, una nueva criatura. Y esto que hizo Jesús en la vida de este joven, que era un asesino, un hombre de mucha maldad, es lo que quiere hacer Jesús hoy contigo, con tu vida, ahora mismo. No mañana, porque mañana ninguno de nosotros lo tiene seguro. Él nos ama mucho y tiene el poder para liberarte de todo pecado. Él no solo perdona, sino que también transforma todo nuestro ser. Entonces, la pregunta que yo te hago, ¿por qué debes seguir sufriendo? ¿Por qué debes seguir con tu corazón con tristeza? ¿Por qué continuar con tantos pecados que llevas a tu espalda? Si Él ya lo hizo todo. Solamente basta con creer en este sacrificio perfecto que Él hizo. Y Él te va a premiar con la vida eterna. Y lo hace gratuitamente. Acéptalo ahora mismo, por medio de la fe.
Jesús le dijo allí, ¿cierto? En Mateo 11:28 dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor no nos falla a nadie. El deseo del Señor es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La palabra del Señor se está cumpliendo día tras día. Ya vemos cómo su segunda venida está en las puertas. Por lo tanto, te animo a que hoy mismo recibas a Jesús en tu corazón. Y si por alguna razón tú fuiste en algún minuto un hijo del Señor, pero por cosas de la vida te apartaste, te alejaste del Señor, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y para que nuevamente, ¿cierto?, el Señor te restaure, te limpie y nuevamente vuelvas al redil como aquel hijo pródigo que se alejó de su padre, pero cuando estaba en angustia, cuando estaba en necesidad, reconoció de que había fallado su padre, pero sin embargo volvió, ¿cierto?, y nuevamente formó parte de la familia. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Él quiere darnos vida eterna, Él quiere perdonarnos, Él quiere hacer de nosotros una nueva persona. Que el Señor te bendiga y será hasta una próxima oportunidad.